Buenos días, doctores. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual consiste en bacterias multiresistentes en hospitales, estrategia de vigilancia y control epidemiológico. Nosotros somos el grupo L, el cual está conformado por María Jesús Leal, Jessica Peralta, Kenneth Alfaro, Fiorella Rodríguez y mi persona Kendall Robles. El contenido de nuestro trabajo se divide de la siguiente manera. Primero vamos a dar una breve introducción, luego un área del hospital, una guía nacional de vigilancia de la resistencia bacteriana, seguidamente bacterias resistentes y por último la conclusión. Las bacterias multiresistentes representan una de las principales amenazas para la salud pública a nivel mundial, especialmente en entornos hospitalarios, donde la mayoría de los pacientes se encuentran inmunocomprometidos o en condiciones críticas. En Costa Rica, el aumento de infecciones asociadas a la atención en salud causada por microorganismos como Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii o Pseudomonas aeruginosa, entre otras más, con alta resistencia a múltiples antibióticos, ha impulsado la implementación de estrategias de vigilancia y control epidemiológico. Estas acciones buscan identificar brotes oportunamente, contener la propagación y promover el uso racional de los antibióticos con un enfoque integral para la seguridad del paciente. Ok, ahora hablaremos sobre lo que es el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias, que tiene la experiencia de miembros de las diferentes áreas del hospital para definir políticas de control de infecciones y actualizarlas continuamente, así como para identificar problemas de infecciones nosocomiales y los riesgos del personal y resolverlos. La extensión de este comité va a depender del tamaño y las características del hospital. El comité va a estar conformado por un médico coordinador, que va a ser responsable de planificar, coordinar y evaluar las actividades del comité y preferiblemente tiene que ser un epidemiólogo o infectólogo. También vamos a tener una enfermera que va a participar en la vigilancia de aspectos relacionados con el saneamiento ambiental. Vamos a tener lo que es un microbiólogo, que va a identificar los organismos patógenos para apoyar el diagnóstico de la infección nosocomial, y un infectólogo para detectar brotes de infecciones y participar en la selección y recomendaciones del uso prudente de antimicrobianos. Este comité va a vigilar y promover los procedimientos necesarios para mantener un ambiente tan libre de riesgos microbianos como sea posible. También va a trabajar en lo que es la esterilización, concentración de pacientes por área en hospitalización y trabajar los datos sobre los pacientes infectados y sus características, los agentes causales y los procedimientos asociados al ambiente hospitalario donde se generaron las infecciones. También el comité va a trabajar para eliminar la circulación de microorganismos exógenos alrededor del paciente y prevenir la colonización del paciente con agentes patógenos. Con respecto a la importancia clínica de evaluación de las muestras, identificar los patógenos de forma oportuna nos permite iniciar tratamiento antibiótico adecuado, activar medidas de control de infecciones, y eso es importante debido a que la detección temprana reduce la morbilidad asociada a infecciones por bacterias multiresistentes. Recibir la muestra, verificar la calidad del tipo y el punto de corte, prevenir contaminaciones y falsos positivos también es importante. En la identificación y resistencia vamos a tener métodos de identificación como los bioquímicos tradicionales, BITEC, MALDI-TOF, aislamiento de medios selectivos. Y en la evaluación de resistencia vamos a tener la concentración mínima inhibitoria, difusión en disco y test, sistemas automatizados, detección de beta-lactamasas de espectro extendido, AMP cíclico y carbapenemasas. Pruebas rápidas como las fenotípicas y moleculares como discos inhibidores, PCR e inmunocromatografía. En los criterios de referencia en Cienza vamos a tener cultivo y en vivo, que va a ser en agar TSA nutritivo etiquetado con datos del paciente y la muestra. Vamos a juntarlo con el formulario R86 firmado, el antibiograma local del BITEC y información clínica relevante. También vamos a tener algunas de estas cepas sospechosas, pero lo hablaremos con más detalle más adelante. Análisis en Cienza y observaciones clínicas. Cienza realiza estudios moleculares como PCR, secuenciación y tipificación, confirmación mediante PSA, que es la prueba de sinergia de antibióticos. Si el resultado es resistente, se monta panel genético para detectar los genes de las carbapenemasas más comunes. Análisis ampliados: si hay brote o interés epidemiológico, se emite un informe oficial al hospital solicitante y se aplica al Ministerio de Salud. En las consideraciones clínicas tenemos que verificar que no haya contaminación del cultivo, como por ejemplo en soluciones salinas, Staphylococcus sp. Los bacilos gram negativos son intrínsecamente resistentes a la vancomicina, y el monitoreo especial de cepas con resistencia a linezolid, MRSA y URE. Bueno, seguidamente voy a abordar lo que vendría siendo la Guía Nacional de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana, conocida como la RAM. Esta rige en Costa Rica bajo el Ministerio de Salud, Cienza, la Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Clínica Bíblica y laboratorios clínicos privados.
Por consiguiente, vamos a hablar sobre el objetivo general de esta guía. Básicamente es establecer un sistema nacional estandarizado para la vigilancia de la RAM que pueda permitir generar información de calidad en la toma de decisiones clínicas y la salud pública. Como tal, esta va a estar alineada con ciertas recomendaciones tanto de la OMS, de la OPS, así como de la GLAS, que vendría siendo como un sistema global de vigilancia y resistencia antimicrobiana. Además, también tiene un enfoque, ¿verdad?, con respecto a una salud. Esta vendría siendo como una interacción entre la salud humana, ambiental, y animal como tal. Como parte de los componentes claves vamos a hablar sobre los organismos prioritarios, entre ellos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis y Paedecium. Ahora bien, también lo que vendría siendo las muestras de interés, que vendrían siendo la sangre, la orina, secreciones respiratorias, heridas y otros sitios estériles. Como parte del proceso hablamos de ciertos datos recolectados, entre ellos los resultados microbiológicos y perfiles de sensibilidad y los datos clínicos mínimos del paciente, edad, sexo, tipo de muestra, la fecha y el origen del paciente. En la figura 1 vamos a observar lo que vendrían siendo los perfiles de resistencia de organismos aislados de orina según edad y sexo. Como lo mencionamos anteriormente, uno de los organismos prioritarios vendría siendo Escherichia coli. Entonces, según Incienza, este gráfico va a ejemplificar estos perfiles de resistencia para este organismo en un rango del 2018 a 2022, donde muestra el porcentaje de resistencia a distintos antibióticos. En rojo representa el porcentaje de las bacterias resistentes y en amarillo el porcentaje intermedio. Ahora bien, Escherichia coli en este caso presenta una alta resistencia a trimetoprim, sulfametoxanol y una baja resistencia a amikacina. Lo cual esto lo va a hacer como mucho más efectiva en estos casos. En el caso del gráfico circular se muestra lo que vendría siendo el sexo del paciente, en donde la mayoría de los elementos corresponde al de mujeres y en su minoría al de los hombres. Y por último, el gráfico de la derecha va a mostrar el porcentaje de bacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido, la cual es una enzima que la hace resistente a muchos antibióticos. En este caso, la barra celeste se observa un porcentaje de aislamientos positivos, o sea que poseen la enzima. Sin embargo, en su mayoría corresponden a aislamientos negativos. Como parte de la metodología de trabajo, primeramente vamos a hablar sobre el procesamiento de análisis, que es bajo las normas del CLSI, así como la transmisión de datos, que es a través del sistema WANET, la frecuencia, que es un envío mensual de datos a Incienza, así como la retroalimentación, que son informes periódicos a los hospitales. Estas estrategias de control epidemiológico van a pretender lo que vendría siendo la identificación temprana de brotes, así como la detección de mecanismos de resistencia inusuales como carbapenemasas, beta-lactamasas anteriormente mencionadas, MRSA y demás. También pretende lo que vendría siendo el seguimiento de tendencias nacionales, establecimiento de alertas, así como el fortalecimiento del uso racional de antimicrobianos y la capacitación continua al personal de salud. Ahora, como parte de esta guía se va a pretender ciertos beneficios esperados, entre ellos vendría siendo la reducción de la diseminación de bacterias multiresistentes, así como la mejora del tratamiento clínico, el apoyo al desarrollo de las políticas nacionales de contención de la RAM y la participación de la vigilancia global, conocida como la GLAS anteriormente mencionado. Sin embargo, como parte, también hay ciertas limitaciones actuales del sistema, como la participación voluntaria de algunos laboratorios privados, esa necesidad de estandarizar aún más los métodos en todos los niveles y que requiere una mayor inversión en tecnología y capacitación. Bueno, ahora yo les voy a hablar de bacterias multiresistentes, empezando por MRSA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Esta bacteria se considera un patógeno nosocomial multiresistente por décadas. Esta tiene resistencia a varios antibióticos, principalmente a los del tipo beta-lactámico. Afecta principalmente a pacientes de alto riesgo. Puede ir desde una infección en la piel hasta lo que son infecciones graves como lo que es neumonía. Este presenta genes de resistencia como lo que es el MEC-A, que es el principal, y también el MEC-C. Algunos factores de resistencia va a ser lo que es la proteína A, que va a evitar la opsonización y la fagocitosis, lo que es la cápsula de polisacáridos, lo que son las toxinas exfoliativas, lo que es la coagulasa, que le va a brindar una capa protectora. Ahora, ¿cómo se detecta? Aquí vamos a tener medios selectivos, como lo que es el agar-manitol sal, cefoxitina, con cefoxitina, lo que son medios cromogénicos, como lo que es el MRSA Select, que va a cambiar de color en presencia de esta bacteria. También lo que son pruebas de aglutinación en látex, VITEC o PCR. Ahora, posibles tratamientos. En primera línea vamos a tener la vancomicina, vamos a tener doxiciclina, daptomicina, linezolid y lo que son terapias combinadas en caso de infecciones graves.
Bueno, ahora vamos a hablar de enterococo resistente a la vancomicina. Aquí vamos a tener como principal agente a Enterococcus faecium y lo que es Enterococcus fecalis. Estos pueden estar de forma comensal en la flora gastrointestinal. Sin embargo, pueden presentar infecciones graves a nivel del tracto urinario o bacteremia, entre otros. Bueno, esta bacteria va a tener lo que es el BAN A y lo que es el BAN B, que son los genes de resistencia. Estos van a alterar el sitio de acción de la vancomicina en la pared celular. Este mecanismo puede ser transferido a otras bacterias. ¿Cuáles van a ser los factores de virulencia? Bueno, vamos a tener lo que es la proteína de superficie que lo va a ayudar no solo a adherirse, sino también a la formación de biopelículas. Vamos a tener adhesinas, hialuronidasas y lo que es la gelatinasa. Esos son los principales, pero sí presenta varios. Ahora, ¿cómo lo vamos a detectar? Esto puede ser por cultivos en medios selectivos con vancomicina. Además, también pruebas de sensibilidad antibiótica, ¿verdad? Lo que es el antibiograma o lo que también son pruebas moleculares, el PCR, buscando genes de resistencia. ¿Cuáles son los tratamientos, los posibles tratamientos? Bueno, vamos a tener alinesolid, vamos a tener a daptomicina o tigecyclina. Bueno, ahora vamos a hablar de los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Estas son bacterias gram negativas que han desarrollado resistencia a los antibióticos carbapenémicos, considerados ya como último recurso en infecciones bacterianas. En este grupo vamos a tener, por ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, entre otros. Esos pueden presentar genes de resistencia como lo que es el KPC, lo que es el NDM, el OXA48. Esto va a depender de la bacteria. Algunos factores de virulencia va a ser lo que es la producción de carbapenemasas, que es la enzima que destruye carbapenémicos. Vamos a tener las adhesinas como el pili, el sideróforo, las cápsulas, dependiendo de la bacteria. Vamos a tener sobreproducción de AMPC, proteínas con actividad enzimática, o lo que es el BLE, beta-lactamasas de espectro extendido. Vamos a tener pérdida o modificación de las porinas. ¿Cómo se detecta? Bueno, con pruebas de sensibilidad a carbapenémicos, eso se puede hacer con el MIC. Vamos a tener carba-NP test, lo que es el PCR, vamos a buscar PCR genes de resistencia, o lo que puede ser pruebas rápidas de inmunocromatografía. Ahora, ¿cuáles son los posibles tratamientos? Vamos a tener el meropenem, Bactam, lo que es el imipenem, relebactam o lo que es el cefiderocol. Como conclusión, en Costa Rica la presencia de bacterias multiresistentes en hospitales representa un gran desafío para la atención en salud. La identificación de diversos microorganismos han demostrado resistencia a múltiples antibióticos, evidenciando la necesidad de medidas efectivas de control. La implementación de comités de infecciones intrahospitalarias y la aplicación de la Guía Nacional de Vigilancia de la RAM han permitido establecer mecanismos de detección, así como una vigilancia y respuesta ante brotes, fortaleciendo la seguridad del paciente. Sin embargo, además del trabajo de ciertas instituciones, es crucial la responsabilidad de la población, cumplir con los tratamientos antibióticos según las indicaciones médicas, evitar la automedicación y no suspender los medicamentos antes del tiempo estipulado. Son acciones fundamentales para frenar el desarrollo de bacterias multiresistentes. Esta lucha no es solo tarea del personal de salud, sino es un compromiso en conjunto que requiere conciencia y colaboración de toda la sociedad costarricense. Muchas gracias por su atención.